Va a estar con nosotros el doctor Eduardo Acevedo Vázquez. Sus estudios de posgrado, él es especialista en reumatología y en medicina interna, es máster en reumatología. Su especialidad la ha hecho en el Hospital General de Especialidades del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro académico de número de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, y su labor la desarrollaron en el Servicio de Reumatología del Hospital Almenara de Salud. El tema con que el doctor nos va a presentar esta tarde de charla es uso racional de terapia con agentes biológicos en artritis reumatoidea. Doctor, muchas gracias. Empezamos. De los hallazgos en poblaciones de otros continentes. Muy bien, comenzaremos con mucha de esta experiencia está publicada en un libro en artritis reumatoide que tiene 10 tomos o 12 tomos actualmente la Sociedad Peruana de Medicina Interna, está en la Facultad de Medicina de San Fernando y también en la de Cayetano Heredia. Fue hecho con un colega peruano de México, el doctor Jara, y un colega peruano que vive en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de Birmingham, Alabama, y otros jóvenes coautores conmigo. La artritis reumatoide es una enfermedad peculiar, se conoce poca información de ella. Hay datos muy antiguos en relación a la época de las eras del mamut, y eso no, obviamente no es una publicación, sino por estudios hechos por investigadores en animales, en donde encontraron que probablemente estos animales, algunos de ellos tenían tuberculosis, y se piensa que las poblaciones que vivieron cerca, la gente que vivía cerca donde vivían los mamuts, en alguna manera hicieron artritis reumatoide, diferente a las poblaciones donde no había mamuts y no había obviamente tuberculosis que aparentemente se inició en ellos, no hicieron la enfermedad. Después hay un periodo de silencio, no hay ninguna momia en nuestro país y en nuestra cultura de que pudiera expresar artritis reumatoide, sí tuberculosis, pero no artritis reumatoide. Hay algunos reportes que se discuten, sin embargo, las experiencias más recientes y crónicas claras son desde hace unos 2 o 3 siglos. Renoir es un ejemplo de él, es un pintor famoso, como ustedes saben, que hizo artritis reumatoide tarde en su tiempo de pintor. La experiencia o la estadística o la prevalencia de esta enfermedad en Latinoamérica comenzó a ser estudiada por un grupo de investigadores, específicamente Argentina, Brasil, México y Perú. El grupo de nosotros hizo un estudio publicado en esta revista Artritis y Reumatismo hacia el año 2007, donde había una prevalencia de 0.5%. Hicimos un estudio de campo sobre más o menos 16.000 personas. Saben ustedes que no existe en nuestro país registros que nos puedan decir la prevalencia de las enfermedades, así que hicimos un registro en una población donde había Ministerio de Salud, entrenamos a personas que podían trabajar con nosotros, los residentes, y nosotros trabajábamos sábado y domingo, y llegamos a hacer un estudio con metodología estadística adecuada, y este estudio fue publicado precisamente como abstract en un congreso. En ello se ve que la prevalencia de artritis reumatoide es 0.5%, que es más o menos el promedio en el mundo. Hay estudios de otras enfermedades que pudimos determinar que son las únicas que se saben, por ejemplo de lupus, de gota, etcétera, en la cual se saben solamente datos de presencia de esta enfermedad en un hospital, en una consulta, etcétera, pero no un muestreo que represente nuestra población, niveles C y D socioeconómicos básicamente de esta área. El Perú, respecto a sus investigadores, tiene mucha relación específicamente con San Marcos. El doctor Pedro Stasny, que fue el primer puesto de su promoción del año 58, fue un distinguido investigador que estableció la primera relación con HLA-DRA y específicamente esta enfermedad. Se dice que fue un candidato al premio Nobel el año 72, cuando un venezolano que describió el B27, Benecerraf, fue el que ganó el premio Nobel de Medicina. Él demostró que la relación entre la artritis reumatoide y los genes antigénicos de los leucocitos humanos del complejo mayor de histocompatibilidad tiene mucha importancia, porque es la llave molecular responsable para la presentación del antígeno a través de la célula presentadora de antígeno a la célula T, y eso es precisamente el inicio de la respuesta celular.
Nosotros, a través de nuestros contactos y trabajo con un grupo de médicos suecos, conseguimos un grant del rey de Suecia y se pudo hacer un estudio de genes en la población peruana. Este estudio mostró que el gen que se ve más es el HLA-DRB1, en este caso ese es el haplotipo, pero el 1402 fue el más importante. En esto hay una diferencia, hay un estudio de un colega de nuestro país, excelente reumatólogo, que hizo su estudio en una población diferente, es decir, el Hospital Almenara es niveles socioeconómicos C y D y E probablemente, en donde el estrato y el mestizaje es mucho mayor que los niveles A y B. Él hizo un estudio de niveles A y B y encontró el 0404, mientras en Perú, en nuestro mestizaje, el 1402. Sin embargo, he marcado con naranja y ustedes ven que el más frecuente era el 1402, pero el segundo en frecuencia es 0404, que este colega hizo un estudio y encontró esa prevalencia. Después hemos seguido haciendo muchos estudios, trabajamos con un grupo de Suecia, la doctora María Alarcón Riquelme, que es hija de un colega, doctor Donato Alarcón Segovia, fallecido, distinguido amigo. Ella trabaja en genética y es miembro del equipo de genética que trabaja en Oklahoma, que es el Centro de Investigación de Genética en los Estados Unidos. Y al momento hemos publicado cerca de 10 o 12 artículos en donde se expresa no solamente el lupus, no solamente artritis reumatoide, sino una serie de datos que inclusive hay un mapa genético de cómo ha sucedido en América, una serie de datos al contarse mucha información, tanto de controles como de personas con la enfermedad. Lo cual ya nos hace una diferencia, por ejemplo, en este caso en los cromosomas 1, 2 y 13, en la clase HLA2, la región 2, a este nivel. En esa parte, o preludio a llegar a otras manifestaciones o datos, quiero contarles que la artritis reumatoide y casi todas las enfermedades inmunes en realidad comienzan mucho antes de que se inicien las manifestaciones sistémicas. Hay un estudio bien interesante que se hizo en Finlandia, donde cuando se describió un antígeno que se llama anti-CCP, que es anticuerpos citrulinados, que es un marcador muy específico de la artritis reumatoide, ellos que son una población de alrededor de 2 millones, juntan o toman o tienen muestras de sus pacientes o de sus atenciones, desde muy antiguas las tienen un banco de sangre que está bajo un sótano. Cuando vieron de que ese estudio era un estudio que permitía hacer el diagnóstico, comenzaron a buscar en los pacientes que tenían artritis reumatoide hacia atrás, desde cuándo se positivizó. Y encontraron más o menos que fue alrededor de 7 años, es decir, 7 años atrás no tenían síntomas y tenían estos datos de positividad. Eso sugiere, así como otras evidencias, que la enfermedad comienza mucho antes. Hay factores como el gen, que no necesariamente tener gen hace la enfermedad, sino hay factores de epigenética. Adicionalmente aparecen los anticuerpos y los síntomas aparecen 6, 7 años después como promedio. Este es un concepto muy interesante. La doctora Boyan y el doctor Gorosny, que son 2 médicos alemanes que ahora trabajan en los Stanford, con ellos hemos hecho un artículo que ha salido publicado en relación a genes y donde trabaja un distinguidísimo peruano, el doctor Carlos Bustamante, que fue un profesor que trabajó en San Marcos y su hijo estudió allá y también es un distinguidísimo profesor. Muestra 2 cosas. Uno, miren ustedes, el timo, células T, cuando somos jóvenes, como la mayoría de ustedes, la liberación de células T vírgenes es suficiente y numerosa a cada estímulo antigénico. A la manera que la edad avanza, es disminución en la producción de células T, y cuando pasamos los 40 años, o en este caso los 60 años, la producción de células T es tan baja que comienza a trabajar otro tipo de células que ya han tenido una respuesta. Es decir, son células T, las natural killer, por ejemplo, hacen la función en algunas ocasiones de la célula T virgen. Obviamente esa es una respuesta defectuosa y puede favorecer muchas veces control de genes en neoplasias, y es por eso que cuando la inmunidad baja y ya no tenemos una respuesta inmune adecuada después de los 60 años, es posible que aparezcan los cánceres y las neoplasias con más frecuencia, y esa es una de las razones. Esto se mide por una manera que es la medición de la regeneración de linfocitos T, se mide por el TREC, que es el modo de la replicación de las células T vírgenes, más o menos, y se puede saber qué porcentaje hay más o menos y cómo se disminuye. Sin embargo, uno de los datos que fue el Premio Nobel de Medicina de hace como 4 años fue que ¿qué pasa en las enfermedades autoinmunes y en la artritis? Primero, ¿qué pasa en una infección? Viene la respuesta inmune, se cura la infección, desaparece la excitación de las células T, no se producen más células vírgenes,
tratando de buscar una respuesta a esa excitación inmunológica o infecciosa. En las enfermedades autoinmunes la excitación es constante y por lo tanto la replicación o la producción celular es constante. Al ser constante hay un agotamiento de las células y esto se llama, los telómeros comienzan a perder pares de bases en cada división y cada vez que se acortan pues se envejece más el fenómeno y resulta que pacientes que han tenido artritis reumatoide desde jóvenes a los 18 años, pues a los 40 se han tenido sostenidos, ya son viejos inmunológicamente como una persona de 60 o 70 años. Otras enfermedades que tienen envejecimiento inmunológico son las que están acá escritas y también algunos actos físicos como el tabaco y otras cosas. En fin, este es un muy interesante estudio que es Sherin Gabriel, es una profesora que hace poco tuvo un cargo en la Junta Directiva del American College y lo que hace es, bajo una metodología muy interesante, llega a probar algo, que cuando uno inicia una enfermedad inmunológica ya tiene 2 años de envejecimiento celular y por cada año que pasa envejece 2 meses si en caso no es tratada. Así que uno puede sacar su proporción en cuánto tiempo una persona se puede envejecer, inmunológicamente por cierto. La pregunta de siempre es, ¿qué pasa con nosotros? Es usual en nosotros tomar información del libro A, B o C o D, lo cual es válido y lo vamos a seguir haciendo. Pero también es necesario, que es lo que hemos instruido, hemos sugerido, hemos obligado, hay veces, a los residentes a hacer sus trabajos de investigación y publicar. Nuestros residentes publican, hay 1 o 2 ahora que sacan 1 o 2 publicaciones en revistas de factor de impacto alto. Ellos, comenzamos por el año 92, comenzamos a hacer bastante investigación, conseguíamos de nuestro propio peculio, pues hacer los estudios como auspicio en nuestros hospitales, y en este caso, por ejemplo, llegamos a probar la relación mujer-varón en nuestros pacientes con artritis reumatoide de 5.28. Para las otras poblaciones, y esto lo hemos repetido, y lo han hecho en Latinoamérica, tenemos un grupo de investigación latinoamericano que hace lo mismo, hemos hecho una cohorte de más de 2.000 pacientes en varios países, y hemos encontrado lo mismo, donde estudiamos mestizos como nosotros, caucásicos en proporción en Argentina, afro-latinoamericanos en Colombia y en Brasil y también mestizos en México. Bueno, esa es más o menos una evidencia donde hay preponderancia en la mujer versus el hombre y en la manera que pasa el tiempo, pues más temprano es menos, hacia los 40 es mucho más y cuando se llega tarde en la vida ya es menos esa relación. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, esa es la primera cosa que le decimos a nuestros residentes, es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad de las articulaciones tan solo. La expresión a nivel de las articulaciones es todo lo que está ahí escrito, pero los pacientes pueden encontrar, tengo muchas diapositivas que les podría explicar lo sistémico, pero pueden haber nódulos reumatoides, puede haber afección del sistema nervioso central, puede haber amiloidosis en el tiempo, etcétera, pueden haber muchas cosas, vasculitis, pero el inicio de las manifestaciones reumáticas es lo que de inicio llama la atención, es la punta del iceberg y el objetivo es apagar la enfermedad que ahora luego se los cuento. Ven la cronología de un paciente con artritis reumatoide al inicio y luego años después. En el libro que casualmente publicamos estas son fotos que tomó el doctor Ugarte, César Ugarte, que tiene una excelente colección de fotografías. Ustedes pueden ver cómo en pacientes que no han sido tratados, cómo progresaba la enfermedad. Actualmente, muchos pacientes que reciben terapia temprana, curiosamente le dicen, doctor, todos los que me dicen que tengo artritis reumatoide piensan que no por nosotros, en general en el servicio y todos los reumatólogos. ¿Por qué? Porque controlamos la actividad de la enfermedad. Estas son las manifestaciones, que son varias, manifestaciones generales, podría decirle más, quién sabe algunas otras. Bueno, también es importante recordar que las expresiones radiológicas aparecen tarde en la enfermedad. O sea, de inicio, si yo no tengo más que una artritis y no hay más que fenómeno inflamatorio, la radiografía no me muestra mayormente nada, excepto que le haga una resonancia magnética en donde sí puedo encontrar signos de erosión que no veo en una radiografía. O si le hago un ecodoppler, voy a ver signos inflamatorios también, obviamente, como en este caso, este es el grupo mexicano que nos ayudó en hacer parte de lo que es imágenes en el libro, que es parte de esta experiencia que todavía no la habíamos hecho de forma importante en el país. Siempre han habido criterios de cómo sostener un diagnóstico, básicamente para estudios, para seguimiento de pacientes, porque no es fácil decir, yo creo que tiene artritis reumatoide y le doy medicamento.
Ese es un concepto fundamental. A veces recibimos pacientes que les dicen tienes lupus porque apareció un anticuerpo antinuclear positivo. Eso no es lupus. O sea, los pacientes mujeres que reciben anticonceptivos hacen el 50% anticuerpos antinucleares positivos. Los factores reumatoides tampoco necesariamente es diagnóstico, puede ser un 3 a 5%, pacientes que han tenido alguna infección o son mayores, un factor reumatoide falso positivo. En sí, no es el examen el que me hace el diagnóstico, son los criterios clínicos y para eso es el adiestramiento y la formación. Se necesitan 6 criterios para hacer el diagnóstico, es la nueva clasificación. ACR es el Colegio Norteamericano de Reumatología y EULAR es la Asociación Europea de Reumatología. Han cambiado los conceptos. Por ejemplo, ahora, la nomenclatura para el tratamiento, esto es de EULAR, pero también lo acoge la ACR, es que hay medicamentos sintéticos, que el acrónimo en inglés es DMARD, que es más o menos es fármacos modificadores de la actividad de la enfermedad. El acrónimo es DMARD sintéticos, S por delante y DMARD. Hay convencionales sintéticos, que es metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, por ejemplo, y hay dirigidos al objetivo, que son tofacitinib y pronto llegará baritinib. Entonces, esos son medicamentos que actúan sobre las vías de señalización, que ya es un poco diferente, sobre los JAKs, y que tienen una forma de actitud terapéutica y de control también diferente. Y luego aparece, antes que estos dirigidos o targeted, hay los biológicos, que hay los originales, están escuchado de Enbrel, Remicade, etcétera, y ahora hay los biosimilares, que al comienzo había mucha discusión sobre su existencia, obviamente, pero actualmente es aceptado y en el Perú existen 2 o 3 de estos similares que han sido hechos con estudios básicos fundamentales y obviamente pueden ser usados en la práctica porque reproducen los mismos hallazgos. La investigación clínica para la artritis reumatoide evoluciona dirigiéndose hacia las vías de señalización. ¿Qué significa eso? El metotrexate, la leflunomida, no sabemos exactamente dónde actúan, pero actúan, se ha probado. Metotrexate lo describió Hoffman el año 55, lo describieron el 55, 56 en psoriasis. Y un doctor Hoffman de la Clínica Mayo lo comenzó a usar hacia el 70, pero el mismo American College no le creía. Recién es por los años 80 cuando hace un estudio de seguimiento y prueba que el medicamento es válido. Inclusive al inicio le hacían biopsias hepáticas pensando que podía ser. Hasta ahora escucho algunos colegas de medicina interna le dicen, hoy no tomas metotrexate porque te va a hacer daño, vas a hacer cáncer. No hay ningún paciente que haga cáncer por esto, en seguimientos de larga data. Y después vienen los biológicos, que ya es dirigido contra alguna citoquina específica, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, y eso es ingeniería genética. Hay 2 médicos que ganaron el premio 3, en realidad Nobel de Medicina, por eso uno es el doctor César Milce, y un argentino de Bahía Blanca, y 2, un alemán y un noruego. Pues esto permitió desarrollar anticuerpos, son células que son modificadas genéticamente, que hacen soluciones que son, al comienzo eran quiméricos, mezcla de proteína humana con un ratón, por ejemplo, quimérico, después humanizadas, tenían algo de la proteína del animal y después totalmente humanas. Y son células totalmente humanas que han sido modificadas genéticamente y producen estos resultados. Y luego vienen las vías de señalización, es decir, cuando el receptor, al entrar en contacto con el antígeno, activa las vías de señalización, hay una serie de cambios en todo lo que es las tirosinasas, los JAKs, etc. Los principios generales para el tratamiento es una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo. Es decir, nadie puede iniciar un tratamiento si el paciente no comprende o no acepta. Tiene que ser en lo posible claro, ¿sí? Y tampoco puede tomar decisiones autoritarias. He escuchado pacientes que le dicen, te voy a iniciar un biológico de arranque, porque así vas a estar pronto mejor. Y es un paciente de 20 años. ¿Se imaginan ustedes, si no tiene la indicación y va a vivir 60 años, digamos, tiene 40 años para recibir un medicamento que le va a causar, cuando el metotrexate es el medicamento que se acepta de inicio como el fundamental. Fundamental. Y recién uno podrá entrar al biológico cuando la actividad de la enfermedad es persistente. Lo primero es la terapia con DMARD, ya hemos hablado, metotrexate, sulfasalacina, usualmente metotrexate, debe estar dirigido a alcanzar un objetivo, una revisión sostenida, baja actividad, monitoreo frecuente, y si hay mejoría después de 3 meses, o el objetivo no es alcanzar a los 6 meses, debemos cambiar o ajustar la terapia.
el metotrexato debe ser la primera estrategia de tratamiento. Hay colegas que comienzan, no sé, por alguna razón, con a veces biológicos. Llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Si hay alguna inducción, algo pasa, que no entendemos. En pacientes con contraindicación de metotrexato, la leflunomida o sulfasalazina debe considerarse como parte de la primera opción. Los glucocorticoides los usamos especialmente por tiempos cortos y dosis bajas. Usualmente no tienen efectos secundarios y las personas pueden seguir con mejoría su curso. Nuevamente, si en caso no responde uno, se puede usar un segundo o asociar un segundo. Y si no se alcanzara, entonces se debe usar al final un biológico. O sea, es un paso, son varios pasos. Y deben combinarse en esos casos, como pueden usarse cualquiera de los biológicos, y hay algunos que pueden favorecerse más que los otros. Si ha fallado un biológico, se puede intentar un segundo. Hay 5 o 6 en el mercado fácil, son muy costosos. Los seguros sociales tienen, en nuestro hospital Almenara, el Seguro Social tiene 2 de ellos, o 3 de ellos por lo menos, 2 que los puede dar. Sin embargo, siempre hay episodios de falta. Y si un paciente entra en remisión, uno puede bajar las dosis e inclusive suspenderlas o alejarlas. Estas más o menos son las recomendaciones. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoide y no tengo contraindicación para metotrexato, iniciar metotrexato. Si tengo contraindicación, puedo usar la leflunomida o sulfasalazina. Ergo, metotrexato es el que debo iniciar. Lo puedo combinar con corticoides por corto tiempo y si alcanzo el objetivo en 6 meses, continúo, el paciente va bien, no se le queda ninguna secuela. Pero si no responde, tengo que ir a la fase 2 y en la fase 2 ya comienzan a haber algunas variaciones. Si hay niveles muy altos de anti-CCP o factor reumatoide y la enfermedad es muy agresiva, tendré que avisarle de inicio un biológico o en su defecto un inhibidor JAK. Y si no, o también si la ausencia de factores pronósticos hay ausencia de factores pronósticos, puedo agregarle otro al metotrexato, otro por ejemplo como la leflunomida o sulfasalazina. Y ahí ustedes ven todo el seguimiento de cuáles son los parámetros y el objetivo es alcanzar el beneficio dentro de los 6 meses. Ahora, si faltara la respuesta de eficacia o hay toxicidad, se puede seguir este proceso, que es agregar otros biológicos que hay en el mercado, obviamente que hay una serie de variaciones. Y siempre el objetivo es alcanzar a los 6 meses. Bueno, hay una serie de circunstancias que debemos tener. No es fácil iniciar un medicamento, debemos conocer bien al paciente. Acuérdense que el reumatólogo es un internista primero. Mi educación fue primero hacer medicina interna y después hice reumatología. Y una de las primeras cosas que nos insistía en el hospital que estábamos era que debíamos entender muchas cosas. Pero entre las cosas que debemos saber es que si tenemos un paciente que ha tenido una malignidad, ¿qué tipo de medicamento puedo darle? Esto es bastante información, no solamente en malignidades, sino en hepatitis B y C, y también si hay afección cardíaca. No se puede iniciar cualquier medicamento biológico, por ejemplo, allá los TNF tienen cierta contraindicación. Hay preguntas que se pueden poner de costado del embarazo, qué pasa si una chica tiene artritis, quiere embarazarse, etcétera. Si hay la pregunta, con mucho gusto la responderé para no pasarme del tiempo y no dejar incomodidad al colega que me sigue en su charla. Igual es en corazón. Y pacientes que han tenido también infección seria previa, no les podemos iniciar fácilmente algún medicamento biológico si no tenemos un dato y vemos cuál se le puede dar. Vacunas. En general, todos los pacientes deben ser vacunados antes con virus muertos. Verbigracia, virus B, virus C, virus C creo que no hay vacuna todavía, virus B, papilomavirus, alguno más se me escapa, influenza, meningococo también es una bacteria que no se le da viva, pero sí el herpes zóster es una vacuna con virus atenuado. Los virus atenuados solo si antes de la enfermedad. Durante la enfermedad con los virus muertos o bacterias muertas, pero no en el curso de la enfermedad. El herpes zóster es una enfermedad muy seria, muy molesta para los pacientes. Y los agentes terapéuticos biológicos, en realidad el primer biológico fue usado desde la época de las guerras. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de la enfermedad del suero del caballo? Pues en realidad le ponían sangre de caballo a una persona y hacía una reacción alérgica, por eso se llamaba así. Posteriormente, obviamente, eso se entendió, esa es una terapia biológica. Una transfusión sanguínea es una terapia biológica. Y con el tiempo han habido una serie de variaciones. La vacuna es una terapia biológica. Y
con el tiempo ha ido habiendo variaciones, entre ellos la variación del DNA y la ingeniería genética. Hay denominaciones, por ejemplo, hay un medicamento que se llama adalimumab. Adalimumab se llama, el MAB es por monoclonal antibody, o sea, anticuerpo monoclonal. El U es totalmente humano y el blanco se puede definir según el tipo de sistema al cual uno quiere actuar. Cuando el concepto es una proteína de fusión, es decir, se pone la inmunoglobulina en una parte de las cadenas pesadas y la parte variable es la que se le inserta, se llama CEPT, ese es etanercept. Y así cada una de ellas puede tener una diferente denominación. Esta es la lista de los medicamentos biológicos. Hay algunos que ya no se usan casi, como el anakinra, es muy costoso, vale creo 1000 soles diarios, y solamente ahora se usa para gota o enfermedades que se llaman síndromes autoinflamatorios, enfermedades raras. Están dentro de las enfermedades raras que hace poco se habló, creo, en el Congreso, a nivel del Ministerio de Salud, y cada una de ellas tiene más o menos indicaciones. Obviamente que tiene efectos secundarios, hay posibilidades de complicaciones, y uno debe conocer el uso. No puede atrevidamente comenzar si uno no sabe el uso y la indicación. Y finalmente están los inhibidores de la vía de señalización, pues esto es la parte cuando se llega a la membrana celular, la respuesta de las cascadas de señalización son varias y la que se conoce que actúa es fundamentalmente la cascada de los JAK, que es el tofacitinib, uno de ellos que se usa en nuestra práctica en nuestros pacientes. Sucede que inhibe la vía de señalización, por ejemplo, este medicamento, y sucede que se inhibe la respuesta. Bueno, este es el seguimiento de todo, cómo se anula la respuesta. Los puntos mayores de seguridad son todo lo que está escrito acá. Debemos conocer infecciones, qué pasa en las infusiones, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia, uso durante el embarazo, uso en pacientes, etc. Todo debemos saber antes de iniciarlo. No se puede iniciar a ciegas. No es darle un panadol a un paciente que no conozco ni recetarle por teléfono. Y los factores predictivos de infecciones serias en los pacientes con artritis reumatoide es lo que está señalado ahí. A mayor edad, ya sabíamos la inmunosenescencia, un factor reumatoide positivo, corticosteroides. Los nódulos explican una mayor agresividad de la enfermedad, diabetes obviamente, alcoholismo también, una leucopenia, enfermedad crónica pulmonar y enfermedad cerebral orgánica. Acuérdense que las infecciones graves, una definición es cuando amenazan la vida y pueden ser fatales y requieren hospitalización o el uso de antibióticos intravenosos y que puede llevar a una persistente discapacidad. Acá hay dos diferencias, los metaanálisis y los registros. Cada país, en nuestro país no tenemos registro desgraciadamente, y ustedes pueden ver, tampoco tenemos revista de reumatología. Curioso, fue el editor principal, la inicié y después desapareció por varios años por alguna razón. Y creo que nuevamente está apareciendo con buena intención. A veces pasa que hay espacios donde por alguna razón se descuida. Ustedes pueden ver acá, en el metaanálisis de ensayos clínicos, en seguimientos, hay siempre una mayor prevalencia de infecciones en estos pacientes. Este de Mongatz es hecho con un peruano que trabaja en la Clínica Mayo, y los registros, este es Alemania, etc. En todos ellos hay una mayor frecuencia de infecciones respecto a lo que son pacientes controles. Entonces, de la misma manera, este es un estudio que ustedes ven publicado en una revista importante, en donde se ve que el tipo de infección versus los que no tienen artritis tienen un hazard ratio por encima de lo esperado y sugieren que hay una mayor prevalencia, sobre todo en relación a infecciones. En todos ellos ven ustedes, y especialmente en osteomielitis en los pacientes con artritis. Esta es una momia que tomé foto en un museo de Ica, un joven que tenía tuberculosis. La tuberculosis no la trajeron los conquistadores, no existía en nuestro país y existía desde hace mucho tiempo, no se sabe cuánto, pero hay registros, inclusive los que han estado en Cuela, en el museo de donde están los chachapoyas. Ahí hay un museo que hicieron y donde hay registros de momias también con tuberculosis. Ese es en otro lugar, en otra área. Ustedes pueden ver, luego hicimos nosotros ante eso, evidenciamos una serie de datos que nos daban información y pudimos hacer publicaciones en varios. Este es un libro que se hizo en Colombia, donde hicimos estudios en relación a la tuberculosis como enfermedad emergente. Estudiamos el PPD en los pacientes que tenían artritis y tuberculosis, ahora les muestro resultados. Paul Emery, que es un profesor muy distinguido inglés de la Universidad de Leeds, hizo un comentario en nuestro artículo
y también en la revista española hicimos otras publicaciones. En realidad tuvimos como 8 o 7 artículos reportados. Este fue uno de ellos en la revista Clínica de Norteamérica, y ese es el resultado importante. Es decir, cuando hacíamos el PPD en los pacientes que eran en los controles, 29% de los pacientes, ¿sí?, eran PPD negativos y 70% de los controles eran PPD positivos. Esta cifra se invierte cuando el paciente tiene artritis reumatoide, es decir, ante un PPD que ya no hay el PPD aquí en Perú. Ahora se hace la liberación a nivel de unas células mononucleares, la liberación ante el estímulo con el antígeno, que son 7 muy importantes, de los cuales 3 se usan. Se puede saber que se llama el cuantiferón, que en realidad es un ensayo inmunológico. Uno puede saber si ha tenido contacto o no, pero también tiene alguna no exactitud. Bueno, con esto probamos y después se salieron muchos estudios donde se confirmó lo que nosotros afirmábamos, e inclusive motivó que comenzaran a encontrarse tuberculosis. No por ese hallazgo, por cierto, sino ya era una cosa que se comenzó a notar. A nosotros nos dio curiosidad y hicimos ese test del PPD, que era falso negativo en pacientes con artritis reumatoide. ¿Y por qué? Porque previo al inicio de un biológico, sobre todo un anti-TNF, debo saber si el paciente ha tenido contacto con tuberculosis. Aquí en Perú, 65% de nosotros hemos tenido contacto con tuberculosis. Hay estudios hechos en nuestro hospital, el grupo Cayetano, con el doctor, me parece Luceyó, con el doctor, el que está en mayor, que se operó la cadera hace poco, Amador Carcelén, y algunos otros estudios más con la Universidad de Hopkins hicieron 68%. No implica que tenemos la enfermedad, sino que hicimos contacto con el germen. Eso se llama infección tuberculosa latente, como ustedes saben. Bueno, si uno tiene infección tuberculosa latente, es más fácil que con el biológico haga la enfermedad. Miren ustedes la prevalencia de tuberculosis que se hizo en una población general cuando comenzaron los biológicos, sobre todo los anti-TNF, de 4-2 pasaron a 45, etc., en diferentes países. Es decir, ameritaba que antes de iniciar una terapia había que dar a una profilaxis, conocer bien la enfermedad, ver qué exámenes se hacían y hacer una serie de pruebas. Igual fue en estos otros estudios, en Suecia, en Corea y en Francia, y los pacientes, en este caso son pacientes AR, usuarios de terapia biológica, donde se ve la tasa que es altísima, de 19 a 1800, en Suecia de 4 a 118, etc. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Este es un estudio que publicaron Dixon en una revista inglesa, y ustedes pueden ver que 10.710 pacientes con TNF versus 3.322, esa era la cohorte, y con el tiempo de años, hubieron 40 episodios entre 59 pacientes con anti-TNF y el tiempo medio de diagnóstico de meses está ahí. En final, el infliximab y el etanercept, y así como el adalimumab, producían una mayor prevalencia. Sin embargo, era mayor la afección extrapulmonar y la diseminada que respecto a la pulmonar específicamente. Inclusive hubieron pacientes muertos ante esta enfermedad. Eso es más o menos las variaciones en una tabla respecto a estas poblaciones. Miren, en España, en azul lo que es el promedio de la prevalencia, y en amarillo cuando usan biológicos. En esa época no estaba controlado, no se hacía la profilaxis, no se determinaba si había la enfermedad tuberculosa latente, etc. Bueno, y la malignidad es igual. El único cáncer que se puede aumentar en los pacientes con artritis es el cáncer de piel no melanótica, y en algunas las series melanoma, pero pulmón, colon, mamas, no. O sea, metotrexate, por si acaso, o la enfermedad en sí, no da esa enfermedad. Lo que sí puede dar es la actividad persistente, disminuir o altera o produce inmunosenescencia, donde sí puede haber un mayor descontrol de la respuesta inmune. También hay otras manifestaciones autoinmunes que están escritas ahí: vasculitis cutánea, vemos, síndrome antifosfolípido, neuropatía periférica también se ve, y enfermedad intersticial pulmonar en pacientes, sobre todo, que algunas veces coincide con la terapia con metotrexate. Finalmente, ahora se describe lo que es la inmunogenicidad, es decir, yo le doy un biológico a un paciente, como es un anticuerpo monoclonal, me puede hacer una respuesta de anticuerpo contra la sustancia que le estoy poniendo y bloquea su uso. Como ustedes pueden ver acá, si hay un doctor que está en una reunión, sí, aquí ustedes pueden ver
cómo se bloquea y pierde su efecto el medicamento. Al final es una serie de manifestaciones, ha sido muy apretado, creo que justo me he demorado. Muchas gracias por su atención.